Bienvenidos a nuestro podcast Lobas de Wall Street, el programa en el que hablaremos de manera informal sobre inversiones, finanzas personales, economía y negocios. Contaremos nuestras experiencias personales y entrevistaremos a profesionales para conocer su punto de vista. Somos Kasia y Lucía, y si te interesa aprender sobre libertad financiera, desarrollo personal y espíritu empresarial, este es tu podcast. Y si no sabes por dónde empezar y te interesa la bolsa, puedes comenzar por el curso gratuito de Academia de Inversión, nuestro querido patrocinador. Pues en este capítulo vamos a hablar un poquito de finanzas personales, cómo nos organizamos básicamente tú y yo, o qué experiencia tenemos en este campo, y a lo mejor abordaremos un poquito también finanzas en pareja. ¿Te parece? Sí, me parece genial y además creo que es un tema muy interesante y que por lo menos, bueno, depende de los entornos, a veces no se suele hablar, ¿no? Son temas que no se tratan o a menos que tengas mucha confianza con un amigo o así, como que no llegamos a charlar de estas cosas que deberían ser naturales, de pues, cómo nos organizamos las finanzas en nuestra casa, ¿no? Sí, normalmente yo, por ejemplo, no se suele en los entornos donde estoy hablar de dinero. Está como mal visto, a priori, está como mal visto hablar de dinero. Es un tema para algunos, pues, delicado, pero sin embargo, yo pienso que es un tema como cualquier otro porque nos toca día a día y vivimos con este tema y bueno, está bien hablar también para saber cómo se organiza cada uno. A lo mejor nos da alguna idea. Justo, muy de acuerdo. Pues bueno, antes de nada, yo creo que estamos hablando de lo mismo, pues para centrar el tiro, ¿qué entendemos por economía familiar o por finanzas personales nosotras? Yo al final, sin mucho tecnicismo, podríamos tirar de Wikipedia, ¿no? De a ver la definición oficial. Yo entiendo que lo que vamos a hablar es de cómo cada una, pues, organizamos nuestra economía, pues al final, en qué decidimos gastar, cómo decidimos ahorrar, si lo hacemos al principio de mes, al final, pues qué gastos priorizamos, etcétera. Y luego esto, que podría ser la finanza personal, cómo lo englobamos dentro de una familia o con una pareja. Porque claro, una cosa es lo que nosotras decidamos y luego ponerse de acuerdo, pactar, claro. o no, o separar, o bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, sí, vamos a ver. ¿Quieres empezar tú a ver un poquito como si tienes alguna educación en este aspecto o simplemente vas haciendo tú, organizándote como puedes, digamos, tus finanzas? Pues la verdad es que yo, en general, ¿no? Desde pequeña, a mí pues me daban una paga semanal. Luego, cuando fui más adolescente, sí que ya era mensual, entonces ya tenía que administrarme a lo largo del mes. Pero en general yo diría que educación propia de este tema, pues no. O sea, un poco la intuición, lo que ves en casa. En mi caso, pues sí que me inculcaron pues la importancia de ahorrar por si acaso, de tener un colchoncito o bueno, pues eso, una carterita en el que yo tenía por si acaso surge algún plan con mis amigas o para ir al cine o lo que sea, bueno, pues yo tenía ahí mi fondo de reserva y bueno, al final la máxima de no gastar más de lo que no se tiene. Que bueno, que para mí es muy básico, siempre ha sido así. Yo nunca he usado tarjeta de crédito, por ejemplo, que eso luego a lo mejor si quieres hablamos más, pero yo siempre he ido a débito, es decir, tanto tengo, tanto gasto. Y nunca he tirado de crédito, ni he pedido ningún préstamo bancario ni nada. Pero entonces para mí ha sido esa la mentalidad. Entonces, bueno, a partir de ahí sí que es cierto, que ya lo hablamos en otros episodios, pues cuando empecé a invertir, etcétera, pues sí que ya me hice un Excel con ayuda de Paco, que es mi socio, bueno, nuestro patrocinador también, para tener, claro, la vida se complica. No es lo mismo tener una cartera de cuando eres pequeña y tienes tu paga, que tienes lo que tienes y punto, a tener pues diferentes cuentas, tener una sociedad, tener la cuenta autónomos y domiciliar impuestos, tener gastos fijos como una casa, vivienda, en mi caso vivo de alquiler, etcétera. Se me estaba complicando un poco todo y entonces ahora lo que tengo es un panel, que es un Excel, en el que tengo mi patrimonio. Pues por un lado todos los ingresos activos que tengo y en otro lado pues todos los gastos que tengo. Evidentemente es una estimación, pero me ayuda un poco a ver mi situación de un vistazo. Muy y luego bien. por otro lado, claro, esto fue cosa de Paco, pero la verdad es que está genial
Porque Sí. también, bueno, pues vas viendo para bien y decir, ostras, pues mira, pues por ejemplo, las cuentas de inversión, lo pongo ahí también. Oye, pues mira, entre unas y otras, pues ya tengo cierto patrimonio. O, por ejemplo, pues si pides prestado, pues en mi caso actual ahora mismo, sí que dije antes que no había pedido ningún préstamo al banco, pero sí le he pedido un préstamo a mis padres. Entonces lo tengo ahí. Tengo ahí, pues, préstamo. Entonces es una deuda que tengo, pero lo sé, ¿no? No se me olvida que a veces Sí, se olvida que jugamos con dinero prestado. Pero bueno, pues yo tengo eso. Y luego tengo un Excel para las finanzas de la empresa, que es un poco por trimestres, ver pues eso, los ingresos estimados y reales y los gastos. Y vamos viendo pues el resultado final. Entonces digamos que mi organización, o sea, mis finanzas es un poco eso. Y no tengo un sistema como tal, bueno, luego hablaremos de ahorro a lo mejor si quieres y tal, pero Sí. bueno, yo lo veo así y me gusta, bueno, pues tenerlo claro para poder Muy saber. bien. Sí. Muy bien, muy bien. Eso es un resumen. Cuéntame tú, si quieres, para... Bueno, así empezando haciendo un resumen, mira, pues yo nunca tuve ninguna paga cuando era pequeña. Mis papás no consideraban que esto era necesario. Yo personalmente considero que esto es un error de los papás, pero esto es mi propia opinión. Sí. Nunca tuve una paga, nunca. Esto no existía. La frase de mi padre siempre era: cuando te ganes tu dinero lo tendrás. Uh-huh. Como creando una dependencia de él. Entonces, yo obviamente cuando ya era adolescente, mis compañeros sí que tenían paga, Sí. pues yo me sentía mal. Obviamente yo me sentía mal y no desarrollaba no sé si decir vínculo, pero esta forma de trabajar con dinero. Este hecho de trabajar con dinero, porque Sí. no existía, la educación de mis padres era esta, no existía algo como paga. No hay paga porque no hay trabajo. Entonces, el hecho de hacerme sentir mal, de que yo no tenía dinero, el único dinero que de pronto me podía caer era el día de mi cumpleaños, de algún tío, el del abuelo. Sí. Tenía esta sensación de guardarlo. Esto se desarrolló automáticamente en mí para no sentirme esta sensación mala. Claro. Entonces yo desarrollé como automáticamente, como respuesta a este no dinero, el hecho de ahorrar. Y soy ahorrativa, tengo naturaleza ahorrativa. Pero esto ocurrió así, por este motivo. Esta naturaleza en mí se ha creado, porque ni mi mamá tiene rasgos ahorrativos, ni mi papá tenía rasgos ahorrativos. Pero en mí se creó de esta manera. Entonces, bueno, he de admitir que todo lo que yo guardaba, mi hermana pequeña, como sabía dónde yo lo guardaba, se lo comentaba a mis padres. Sí. Cosa que me tenía, claro, entonces ellos sabían que yo tenía allí y pensaban: ¿y qué va a hacer con este dinero? Y ya me proponían gastos. Pues cómprate esto, ¿y por qué no te compras lo otro? ¿Y por qué no te compras? Como que me empujaban a comprar. Uh-huh. Pero yo, sin embargo, para no sentirme mal de que estoy completamente sin dinero, pues seguía con mi ahorramiento. Sí. Y no desarrollé esta personalidad de que sigo siendo muy ahorrativa. Entonces, me es fácil prescindir de cosas. Pero esto a lo largo de los años pues también iba pues teniendo su trayectoria. Pero recuerdo al ser más adolescente, cuando aún no trabajas, que tenía mucho esto de ahorrar. Sí. Entonces, bueno, luego cuando ya pues estaba estudiando, ya daba clases de matemáticas, pues lo que se da a domicilio, ¿no? Un soporte de matemáticas. Ahí tenía como mi dinerito que ya ganaba semanalmente, entonces ya siempre destinaba una parte de ahorro y la otra pues ya la iba pues gastando con mis amigos, etcétera, etcétera. Luego hubo una época cuando ya empecé propiamente a trabajar, cuando ya tenía un trabajo normal, mi primer trabajo, cuando ya el sueldo era mensual,
También seguía ahorrando un poquito, siempre ahorrando un poquito y el resto lo gastaba. Pero no hacía más que ahorrar, solo ahorrar. Me he metido un par de préstamos malos, obviamente, que luego lo podemos también comentar o en este episodio o en otro episodio. Y me ha llevado a la situación de que tenía que gastar más de lo que entraba y menguaban mis ahorros, cosa que ya no me gustaba porque a mí me gusta tener mis ahorros. Bueno, entonces ahí apareció el siguiente paso de querer invertir, de querer multiplicar estos ahorros, de que ellos no estén ahí solo sentados, ¿verdad? Y así empecé con la inversión. ¿Cómo lo hago hoy en día? Pues hoy en día, igual que tú, tengo como unos Excel de gastos domésticos, Excel de gastos de mi empresa, o si organizo algún proyecto, pues este Excel de gastos de este proyecto, y lo voy siguiendo. Obviamente, como dijiste tú, no es exacto, es aproximado, pero más o menos me da la línea de cuánto será y voy siguiéndolo para no excederme. Y así lo hago desde hace más o menos 10 años con mi Excel cada año. Y bueno, y he de admitir que esto ayuda mucho en la organización, ayuda mucho para no excederte. Y bueno, lo tienes todo bajo control, básicamente, si lo tienes apuntadito. Tú sabes lo que te va a venir de gasto y ya está. Eso a gran resumen. Más o menos esta fue mi trayectoria. Vale. ¿Y cómo haces entonces ahora con digamos, te entra un sueldo o tu paga o lo que sea? ¿Cómo lo distribuyes, por ejemplo? ¿Cómo lo haces? Pues ahora la verdad, yo trabajé por cuenta ajena, entonces es mucho más fácil, porque la verdad, como ya te entra la nómina, digamos que es mucho más fácil organizarte las finanzas, porque ingresos y gastos más o menos son estables. Bueno, gastos lo decides tú, pero ingresos ya sabes justo lo que te va a entrar. Lo que pasa es que ahora, como soy autónoma, pues claro, depende. Yo tengo cierta estimación. Es cierto que, por ejemplo, he tenido la suerte que yo nunca he tenido clientes morosos, ni he tenido ningún problema de tener que estarle detrás a nadie. Nunca, la verdad, en ese sentido, no he tenido problema. Pero sí que, por ejemplo, ahora yo soy agente digitalizador y con el kit digital yo tengo que proveer de servicios que no me van a pagar hasta meses después. Entonces, ahora, por ejemplo, sí que estoy viviendo esa inestabilidad de, aunque yo esté facturando y yo, tengo clientes que no son del kit, pero tengo el kit, sí que estoy viendo cierto desequilibrio. Entonces, bueno, pues ahora que estoy haciendo, pues lo que comentaba antes, por un lado, sí que para estar holgada y tener caja y poder hacer frente a todos los gastos, sí que pedí un préstamo a mis padres, por pequeñito, pero para tener ese desahogo. ¿Con interés? Perdona, ¿con interés o sin interés? No, sí, no lo hemos hablado, sin interés. No sé si me escucharán. Eso es importante. Sí. No, sin interés porque de hecho, claro, es un poco la gracia, ¿no? De al final si tener familiares te da esa flexibilidad de no tener que preocuparte por el interés. Yo miré otras opciones, por ejemplo, hay unos ICO, que son una herramienta del Estado, digamos, para facilitar el acceso a crédito y a préstamos a las empresas. Pero, bueno, no me acuerdo cuánto era, en torno a un 6%, creo, de interés o así, que bueno, que no es muchísimo, pero digo, mira, si puedo elegir, pues prefiero no tener esta atadura, aparte de todos los trámites burocráticos, los plazos, la documentación, mira, lo dejé estar así. Entonces, bueno, tengo la confianza con ellos para pedírselo y, bueno, con esta situación del kit, así también estoy más tranquila. No tiene sentido estar sufriendo, aparte que es algo que sí que sé que va a volver, ¿no? Pero de momento no. Hay que ir jugando con eso. O sea, te financias con tus padres, se en puede este decir. momento sí. Vale. Justo. Vale. Pero bueno, ya te digo, o sea, no es una gran cantidad, pero bueno, un poquito. Y luego, respecto al resto de gastos, pues claro, aquí también entraría las finanzas en pareja, cómo nos organizamos nosotros. En nuestro caso tenemos una cuenta común, tenemos cada una nuestra cuenta bancaria, bueno, yo tengo varias, él tiene una,
es más minimalista. Yo creo que tengo 1, 2, 3, bueno, tengo varias cuentas en 2 bancos, pero tengo varias. Sí. Pero tenemos una en común. Bueno, tenemos 2 en común. Una que es para los gastos corrientes, pues por ejemplo eso, pues para la luz, para internet, agua, para hacer la compra con una tarjeta. Entonces, todo eso lo tenemos en una cuenta común, o para ir a cenar, pues pagamos de la común. Pues para no decir, ay, pues pago yo la mitad y yo te hago la mitad. No, lo hacemos todos de esa cuenta, que vamos a inicios de mes, pues transferimos una cantidad para ir tirando de ahí. Desde ahí, pues eso, pagamos el alquiler, lo que te acabo de comentar. Y luego tenemos otra cuenta que utilizamos exclusivamente para separar un dinero para invertirlo. Entonces, a principios de mes transferimos X a la cuenta común y X a la cuenta de invertir. Bueno, en general, ahora estamos a la de invertir 250 euros cada uno por cabeza. No es mucho, bien, pero es un fijo que se va poquito a poco acumulando. La otra depende, porque claro, a lo mejor hay algún mes que sí que tenemos, por ejemplo, una boda. Bueno, pues entonces ahí transferimos más, menos, depende, ¿no? pero digamos que es como nuestra dinámica. A finales del mes ya transferimos todo para dejar todas estas obligaciones cubiertas y empezar el mes pues con el alquiler pagado, la parte de invertir ya separada y a tener disponible pues el restante, digamos. Muy y luego bien. A partir de ahí él tiene sus finanzas y también tiene sus fondos particulares, y yo tengo las mías que son más caóticas por lo que te comento, porque ahora tengo la cuenta mía de autónoma, la cuenta de la SL, por otro lado. Claro, por ejemplo, agente digitalizador, pues todo me lo pagan a la cuenta de autónomos, pero otras ya facturación de clientes ya va a la otra, a la SL. Entonces, bueno, digamos que ahora sí que tengo un poco ese caos de cuentas, pero bueno. Pero bueno, si tú te organizas, te organizas con estas cuentas y lo tienes bien todo controlado, no hay ningún problema de que tengas 2, 3 o las que necesites. Sí. Al final lo que suelo hacer yo es, tengo una que será de Evo Banco, que la utilizo como para placer, digamos, para hacer bizums. Tengo ahí el bizum, pues para compras, para viajes, digamos mi tarjeta de ocio, que tampoco tiene mucho dinero, pero bueno, como que voy ahí teniendo una pequeña parte como de placer, ¿no? Es mi tarjeta de placer. Y luego en el otro banco tengo todas a la vista. Entonces ya tengo pues la común, invertir, autónomos y sociedad. Entonces veo ya mis cuentas de negocios y las comunes de... Entonces ya es como la cuenta, el banco serio y el banco de ocio. Y vale, así voy jugando y bueno, la gracia es eso, que nunca nada esté en descubierto y lo que te comentaba antes, siempre poder hacer frente a todas las obligaciones sin necesidad de financiación, que bueno, que si llega el momento pues también se pide la financiación. El tema es tenerlo claro, saber cuánto, el plazo, etcétera. Esto es un poco como nos organizamos nosotros. Bueno, ya te incluye el tema de pareja, pero es un conjunto al final, ¿no? Es inevitable que cuando convives con alguien pues tienes que ponerte de acuerdo. Totalmente cierto. No es lo mismo vivir solo y organizártelo solo que estar con alguien y compartir gastos y todo. Es verdad. Tengo que decir que yo, por ejemplo, yo también viví con una amiga, con mi compañera de piso, con Marta, cuando viví en Madrid, y en ese caso, la verdad, nos organizábamos igual. Teníamos una cuenta común, con una tarjeta cada una, para hacer la compra, el alquiler. Es decir, yo siempre he tenido esta dinámica de compartir todo. Lo digo porque me consta, o bueno, me han contado pues incluso parejas, que cada uno se compra su parte de la nevera, de no, esto lo pago yo, esto lo pagas tú. Para mí, yo por ejemplo, nunca he funcionado así. Incluso en el Erasmus con compañeros de piso siempre hemos tenido bote común y suministros de casa en común, y bueno, luego cada una evidentemente, o cada uno, los placeres y los caprichos pues de sus tarjetas. Claro. Sí. Muy bien. Lo tienes todo muy organizadito, veo. Sí, ¿tú crees? Bueno, sí. Muy bien. Pues bueno, yo lo tengo no igual, porque claro, mi situación es diferente, pero también tiene una cierta estructura organizativa. Yo cuando estaba con mi pareja,
lo primero que hacía siempre al llegar los sueldos, nosotros teníamos una cuenta en común, todo entraba, todos nuestros, digamos, sueldos entraban en esa cuenta de los dos. De ahí yo pasaba, lo primero que pasaba era la cuota a los fondos, porque yo en aquel momento, en aquella época, invertía en los fondos. Entonces lo primero que era, iban 300 euros a los fondos, distribuidos de 100, 100 y 100, porque eran 3. Esto era lo primero. Luego se apartaba todo el dinero yo calculaba con mi Excel, pues cuánto sale este mes a pagar de todo lo que toca pagar. De las cuotas de autónomos, de alquiler, de luz, de agua, todos los gastos que venía, porque ya sabía qué gastos venían cada mes. Claro. Porque ya tenía mi Excel hecho. Todo esto yo decía, mira, pues este mes a lo mejor serán, yo qué sé, 1.000 euros, 1.200. No recuerdo bien, pero bueno, ya los tenía calculado. Y ya sabía de qué disponíamos, de qué cantidad de exceso disponíamos. E intentábamos no pasar este exceso. A veces se pasó. Pues bueno, había ahorros que se podía cubrir, ¿no? A veces tiraba de tarjeta de crédito. Yo uso mucho la tarjeta de crédito. Es verdad, yo uso mucho la tarjeta de crédito. Pero nunca, o sea, siempre la pago al final de mes. Siempre. O sea, siempre. No, la tarjeta de crédito en mi caso es una financiación mensual. Vale. Y ya está. Nunca pido pagos fraccionados ni nada de este estilo porque son justo, es como un préstamo y justo este préstamo de la tarjeta de crédito es el más caro de todos. Claro. Entonces esto nunca lo hago. Yo me financio con la tarjeta con el objetivo de pagarla siempre el día que toca, todo. Así me financio a coste cero. Claro. Esto lo he aprendido. Algunas veces tuve que fraccionar algún pago, pero esto fue al principio cuando aún no sabía que este préstamo es el más caro. Apenas aprendí que de todos los préstamos, el préstamo de la tarjeta es el más caro, dejé de hacerlo. ¿Qué más? Ahora mi situación es diferente. Una pregunta, Casia. Sí. Entonces, por lo que me comentas, vosotros compartíais todo, entonces, o sea, entraban los ingresos en la común y teníais una cuenta solo para... Una cuenta solo. Una cuenta solo y más o menos de los gastos de nuestros placeres, digamos, de ropa y lo que quería comprarse cada uno lo acordábamos. Mira, ¿te parece? Yo me quiero comprar un abrigo, yo qué sé. ¿Te parece este abrigo? Sí, me parece. O él quería comprarse pues otra historia. ¿Te parece? Pues me parece, está bien. O a lo mejor pasamos al mes siguiente. A lo mejor este mes no, pero a lo mejor el mes siguiente. En este sentido nos entendíamos bastante porque en mi caso él me dejó llevar las cuentas. Genial. Simplemente él era una persona que tiene su profesión y estaba muy dedicado a su profesión. Y, digamos, entregó en mis manos el manejo de las cuentas domésticas y de nuestra economía familiar. Y lo hacíamos así. Y en este sentido, teníamos bastante acuerdo. Pues a veces no, como siempre, que a veces puede que uno quiere y otro dice no, pero la mayoría de casos estábamos de acuerdo. No había problema. Obviamente entiendo que en otras parejas pues esta dinámica no podría darse porque cada persona es diferente y cada pareja se acopla diferente. Pero en mi caso no hubo problema en este sentido. Pero ahora mi situación es diferente, ahora vivo sola. Pues claro, ya no comparto gastos con nadie. Entonces, obviamente cuando uno vive solo todo le cuesta el doble. Porque paga solo el alquiler, paga solo la luz, paga solo el agua. Estoy en una época ahora de mi vida que no puedo ahorrar mucho mensualmente, pero con todo y eso siempre intento ahorrar aunque sea pues 50 euros, aunque sea poquito. Pero siempre porque todo va sumando. Algún mes no lo consigo porque puede pasar algún imprevisto. Es posible que puede pasar algún imprevisto.
Entonces, bueno, pues en este caso pues decido qué hago. A ver si tiro de tarjeta de crédito, luego intento cubrir con algún ahorro, intento cubrir vendo algunas acciones y la ganancia de acciones lo cubro, o a lo mejor cojo un préstamo, depende. Hice todas las posibilidades en diferentes momentos. Sí. Incluso el año pasado tenía que hacer un cambio de contrato y me vino un gasto extra de unos 2.000 o 3.000 euros. Y para esto he decidido que voy a coger un préstamo, pero lo repagué muy rápido porque me aseguré de que el préstamo no tuviera comisión de amortización anticipada. Pues como yo también soy autónoma, entonces a veces si tengo un sueldo más alto, a veces si me entra más dinero un mes, pues intenté cubrir este préstamo, o sea, repagarlo más rápido. Entonces lo repagué en 3 tandas, inicialmente cogí el préstamo a 6 años y lo repagué en 1 año. O sea, lo liquidé porque quería deshacerme de él. Tenía claro que aunque yo lo cojo a 6 años, lo iba a repagar antes, porque fue un momento puntual que necesitaba el dinero y en función de cómo me entró un exceso, pues lo repagaba y así me deshice del préstamo. Ahora mismo no tengo ningún préstamo personal e intento no cogerlo, solo lo cojo cuando, aparece alguna situación de imprevisto. Claro. Y ya sabiendo cómo lo voy a repagar. O sea, con qué dinero, en cuánto tiempo más o menos yo pienso repagar este préstamo. Claro. Así lo hago. Además, hay una cosa también muy importante. Yo creo que vale la pena hablarlo. En función de cómo tú te comportas con el banco, así el banco se comporta contigo. Quiero decir, si tú al banco le pagas todo bien, no le debes nunca nada, nunca te demoras, tu scoring, lo que lo llaman, sube. Claro. Entonces, este banco, digamos, te puntúa de alguna forma y a la hora de tú necesitar un préstamo en algún momento dado, te lo dará con más facilidad porque tiene como tu historial, te lo dará con más facilidad y te lo dará a un interés más ventajoso porque confía en ti, porque ve que eres una persona seria, que tienes un historial de buen pago, digamos, que te lo pagas todo bien, la tarjeta bien, el préstamo bien, no te demoras, no hay descubiertos, todo esto es muy importante. Porque si no lo haces, tu scoring baja, entonces y cuando tú necesites un préstamo de verdad, pues te puedes encontrar con un no, o con un interés muy alto que no sea muy ventajoso. Por lo tanto, yo el tema de mi comportamiento con el banco lo cuido mucho. Otra cosa es que tú te demores con el pago de agua o de luz. Eso no pasa nada si te demoras. Eso no pasa nada. Pero con el banco es prioritario. Claro. Por este motivo. Porque es el banco quien en un momento dado te puede, pues, inmediatamente dar el préstamo. Incluso no sé si, seguramente nuestros oyentes se han fijado que muchos de ellos tienen un préstamo preconcedido, lo que se llama, en un banco. Es verdad. ¿Verdad? Que siempre te dan las notificaciones. Exacto. Tienes un préstamo preconcedido, pero el importe de este contrato, este préstamo preconcedido, pues va a depender de cómo tú te comportas con el banco. Si tú te comportas muy bien, pues tendrás preconcedido a lo mejor, no lo sé, me lo invento, 30.000 euros con una llamada. Y otra persona, pues a lo mejor 2.500 solamente. Claro. O nada. Pedirán muchos papeles, nóminas. Claro. Entonces, mi forma de verlo, el comportamiento con el banco tiene que estar impecable. Sí. Para guardar tu historial de, digamos, buen pagador. Totalmente.
Pero me hizo, cuando tú comentaste que nunca has cogido préstamos bancarios, es curioso. Nunca, jamás, sí, nada. No, porque no me ha hecho falta en realidad, porque a lo mejor también te digo, como en mi casa, mis casas sí que pues, han tenido hipotecas por ejemplo, cuando se construyeron una casa, ellos pues hipotecaban el piso para disponer de una línea de crédito, luego también para construir esta casa y devolverlo. Es decir, en mi casa sí que se ha utilizado como herramienta, ¿no?, de financiación, pero como que yo no sé si tampoco es educación porque ellos lo usaron, pero a mí nunca me ha gustado, como que me daba mucho miedo, como ese miedo a no poder devolverlo, ¿no?, que no haya vuelta atrás. Que sé que es una tontería, porque lo que dices tú, si tú tienes una previsión y tú sabes cómo lo vas a devolver, pues no hay ningún problema. Pero incluso a día de hoy, y teniendo este mini préstamo con ellos, no me gusta. O sea, no me siento muy cómoda con el endeudamiento, que al final es una herramienta más. Sí, claro. Pero bueno, es circunstancias. Y como al final No, porque me causó mucha curiosidad cuando lo dijiste, porque hay muchos, ¿cómo decirlo? Muchas personas que utilizan mucho, o sea, hasta demasiado esta herramienta del préstamo. Que esto también lo podemos hablar en otro podcast, obviamente, de tipos de préstamos. Bueno, entonces, claro, a mí ver una persona que nunca ha cogido un préstamo para mí es un poco extraño, ¿no? Sí, es verdad. De hecho, aún hace poco, hablando con una amiga, por ejemplo, ella me contó que un verano, pues para irse de vacaciones, pidió un adelanto al banco, lo financió, el viaje, y luego lo iba devolviendo pues mes a mes. Y yo, por ejemplo, a mí eso me llamó muchísimo la atención, porque a mí no se me pasa por la cabeza. O sea, yo a lo mejor si tuviese que financiar o pagar a plazos una herramienta de trabajo, pues sí que lo haría, porque, oye, necesito un portátil con urgencia, imagínate, ¿no? O un equipo o algo así, pues, oye, pues, ¿por qué no? Pero como que no se me pasa por la cabeza. Y ya te digo que en mi familia sí se han pedido préstamos y créditos. Mis padres, me acuerdo de pequeña, bueno, de hecho es gracioso porque cuando mi madre me explicó cómo, pues que era una hipoteca, ¿no? Ellos tenían un piso, entonces pidieron un préstamo o una línea de crédito, no me acuerdo, creo que era crédito porque solo iban utilizando dinero para la obra, para construir otra casa, y luego solo pagaban intereses de lo utilizado. Y cuando me explicó que claro, que ese dinero había que devolvérselo al banco y que la otra casa, nuestro piso, era la garantía hipoteca. Bueno, esto lo estoy diciendo ahora que entiendo el concepto, ¿no?, de hipoteca, pero cuando me explicaron, no, es que esta casa es el motivo por el que nos han prestado el dinero. Si pasa algo, pues tenemos esta casa que se pueden quedar con ello. Bueno, esto es una simplificación absoluta, pero para entendernos yo, de mi mentalidad, y me acuerdo que me había disgustado muchísimo el saber que teníamos deudas con el banco. Que ya me dirás tú qué tontería, que es súper normal y oye, y mis padres funcionarios, es decir, que no iba a pasar nada porque el ingreso iba a ser estable y seguro, sin ningún problema. Pero a mí recuerdo eso que no me gustó nada. Y supongo que es esa aversión a la deuda, al no saber si lo voy a poder devolver, que seguramente sí, si tengo pues una cartera de clientes, si tengo unos ahorros y aparte a mí me ayuda pues tener ese Excel, decir, oye, es que estoy viendo aquí pues todo lo que tengo, lo que decías tú, tengo una emergencia, pues tengo unas acciones que pueden estar mejor o peor valoradas en ese momento, me interesará más o menos, pero yo tengo este fondo de emergencia mío, me da tranquilidad. Pero aún así no te creas que me gusta, o sea, me gustaría estar saneada y tener la deuda a cero y a ver cuándo pasa este año y me empieza a entrar todo el cash flow del kit digital para saldar eso. No sé por qué, la verdad no, porque yo antes te decía que tenía una paga y es cierto que yo, por ejemplo, mi paga era menos que las de mis amigas. O sea que yo sí que también tenía que ir jugando ahí y a lo mejor tenía que decidir, pues ellas iban, imagínate, todos los viernes a cenar y al cine. Entonces yo tenía que elegir o iba a cenar o iba al cine porque no me daba para hacer todo, ¿no? Entonces, bueno,
pues ahí un poco me siento muy identificada con lo que decías, que a mí tampoco me costaba elegir, decir, oye, pues si es que lo que tengo es esto, no pasa nada, pues renuncio a ir a la peli, pero voy a cenar con vosotras. Y oye, pues no pasa nada, pues luego o iba con otra amiga que tampoco iba tan a tope de ir al cine todas las semanas, pero o me iba a casa, no hay ningún problema. Pero que sí que es cierto que yo creo que sí que influye mucho esa experiencia que tenemos con el dinero para tener esa mesura a lo mejor, o a lo mejor Sí. personas que están acostumbradas a que llega el grifo, sigue echando, claro, si eres mayor, si eres adulta, y a lo mejor el grifo depende de ti y no hay grifo, pues ojo con el nivel de vida y con seguir gastando. Pero a mí eso nunca me ha pasado. Me pasa como a ti, vamos, pero... Sí, pero también depende mucho, yo creo, de el carácter de la gente se va construyendo y también depende del respaldo que tú puedas tener en tu familia. Si tú sabes que tú tienes un respaldo en tu familia, financiero o económico, me refiero, a lo mejor puedes, no necesariamente, pero a lo mejor puedes ser un poco más imprudente con el dinero, porque ya sabes que el respaldo está ahí. Otra historia es cuando tú sabes que no tienes un respaldo. Pues a lo mejor allí te obliga, en cierta manera, o no, porque hay caracteres diferentes, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que en cierta manera te obliga a ser un poquito más prudente con el gasto, ¿no? Y lo veo en mis amistades, mis conocidos, que quien tiene más respaldo suele ser un poquito más imprudente y quien no tiene suele ser un poquito más prudente. Claro, sí. Bueno, pero no siempre es así, Sí. Y volviendo al tema de la deuda, a mí me gusta mucho utilizar la deuda, pero hay con un pero no para todo. Claro. No para todo. Yo solo utilizo la deuda cuando esta deuda me irá a una inversión que yo estimo que me dará mucho más rentabilidad que el interés de la deuda. Claro. En este caso, utilizo la deuda de la tarjeta, como ya te lo he dicho, me financio cada mes con el repago total de la tarjeta cuando toca, el día del cierre. Y utilizo la deuda en los casos de emergencia completamente imprevista. Claro. Cuando no quiero utilizar mis ahorros por alguna razón, porque no quiero vender las acciones, entonces utilizo la deuda. Obviamente, la deuda que utilizaré, como no ser una deuda hipotecaria, será un préstamo, tendrá más interés, pero siempre escojo la deuda para el inmobiliario. Porque esta es de todos los intereses, la que tiene menos interés. Entonces, si alguien que aunque se quiera ir de vacaciones, que escoja mejor el préstamo para decorar la casa, que será mejor. Claro. Así que sí. Porque, claro, cada préstamo tiene su riesgo bancario y un interés que le asocian. Entonces, si ya tengo que pedir, el de decorar la casa, el inmobiliario, que este es el más barato de los otros préstamos. Sí. Y con, obviamente, un plan de repago. De repago. Antes siempre me aseguro que la amortización anticipada sea gratuita. Esto es interesante. Un punto que también tengo en cuenta. Y ya está. Y así lo hago. Muy interesante. Y a nivel empresarial, mi negocio tiene esta característica que yo cobro al instante. Claro. No tengo como otros negocios, a lo mejor, como tú has comentado, que en tu sector tú sueles esperar el pago de un cliente, a lo mejor 2 meses, a lo mejor 3 meses, y durante este periodo tienes que encontrar formas de financiación. En mi sector es un pago al instante, o sea, mi tiempo de obtener dinero es 0 o incluso negativo, o sea, incluso mis clientes me financian a mí. Claro, yo de hecho te iba a decir que en mi caso, bueno, esto ya también sería más finanzas empresariales, ¿no? Pero yo intento siempre cobrar por adelantado
Cuando son, Exacto. según el tipo de proyecto, cuando es un proyecto de consultoría, sí que intentamos o mitad y mitad, pero ya siempre empezar con un arranque con adelantado, porque también creo que es una manera también de ¿cómo decir? Como establecer una relación ya con el cliente de conciencia de, oye, estamos empezando el trabajo, ¿no? Eso por un lado, pero es cierto que hay otros proyectos, pues por ejemplo, una web o temas más tangibles que sí que es más habitual pues fraccionar y que haya una parte que vaya al final. Entonces, bueno, intento jugar ahí un poco, pero es lo que dices tú. Hay veces que por las circunstancias del cliente o por el tipo, o por ejemplo eso, kit digital, pues hay que esperar y no queda otra. No, es que la verdad es que cada sector tiene Sí. sus ciertas características, que unos sectores funcionan Sí. de esta manera y otros sectores funcionan Sí. de otra manera. Sí. Obviamente, si tienes un beneficio de un lado, alguna negatividad tendrás del otro Claro. lado. No, Sí. nunca nada es 100% perfecto. En mi caso, sin embargo, esta parte se desarrolla así que mis clientes me financian. Pues Kasia, yo creo que ya más o menos hemos comentado pues un poco por encima finanzas personales, familiares, el tema de la pareja, que en nuestro caso al final pues nuestras experiencias han sido que nos hemos coordinado bastante bien, pero bueno, me imagino que a lo mejor hay oyentes que pues tienen otra situación o la importancia yo creo de estar alineados. Para mí personalmente creo que es una de las claves para que una relación funcione el tema de los valores, pero el tema económico, la prioridad de gasto creo que es súper importante. Que si una de las partes, Sí. pues eso, es muy, iba a decir derrochona, pero muy vividora, pues eso que llega el mes y se quiere dar un gusto y venga y tener esa euforia. Que yo, por ejemplo, cuando tenía mis primeros sueldos, recuerdo ese primer mes que estaba eufórica, o sea, como de que todo lo podía comprar, ¿no? Esa sensación de poderío. Claro, el primer mes. Luego el segundo dije, bueno, vale, calma, porque si no, si estás así todos los meses no vas a ahorrar nunca. Pero claro, habrá gente que este sentimiento de euforia lo tenga siempre. Y Claro. imagínate, una persona así y otra como nosotras de, no, espérate, cuidado. Inevitablemente va a haber discusiones y bueno, que al final ninguna de las partes va a estar contenta porque no van a estar satisfechos ninguno de los dos. Que bueno, ahí ya no sé deciros ya mi experiencia porque no sé, pero bueno, que es un tema. Ahí también, si alguien se anima o conoce a alguien que pueda hablarnos de estos temas, oye, pues encantadas de... Sí, es un tema muy extenso, Sí. el de finanzas personales y en pareja. Sí. Bueno, aquí hemos dado básicamente una pincelada. Y nuestra... claro. Muy por encima. Claro. El tema obviamente tiene mucho detalle y se puede ir hablando mucho. Y si hay interés en algún tema específico, pues también podemos hacer otro podcast y hablar de un tema específico, Claro. de tema de préstamos solamente o de finanzas empresariales. Esto ya lo iremos viendo, pero con esta pincelada más o menos Sí. este podcast era sobre eso. Exacto. Sobre mirar cómo nos organizamos, a ver si os puede servir a alguno de vosotros Sí. en vuestras finanzas. Pues efectivamente, y, en principio esto es todo por hoy. Ya en nuestro podcast Lobas de Wall Street. Os agradecemos muchísimo que hayáis llegado hasta aquí, que nos hayáis escuchado, que nos hayáis acompañado. Esperamos que os haya sido útil, que os haya, bueno, pues alguna pincelada que os hayamos podido dar. Y nos encantaría que nos dierais pues vuestra opinión también, que nos valoraseis en las plataformas, que lo compartáis si le puede servir a alguien. Nosotras pues felices de poder ayudar. No, sí, nosotras muy agradecidas por escucharnos y toda la crítica es bienvenida para poder mejorar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y por último, que no se nos olvide, para nuestros oyentes, os recordamos que si os apetece aprender un poquito más y a dar un paso más e invertir en bolsa, tenéis el curso gratuito de Academia de Inversión, que es nuestro patrocinador, que seguro que os da también muchísimas ideas y pues eso, para ir un poco más. Exactamente. Muchísimas gracias. Muy bien. Y gracias a ti, Kasia, Lucía. un beso y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, beso. Chao.